Así que sin más preámbulo, voy en esta hora al texto bíblico que se encuentra en el primer libro de Samuel. El tema para disertar en esta tarde lo hemos titulado, tiene como título, Transformado para la transición. Repito, el título para disertar es Transformado para la transición. Ese cuaderno, Alfred, ¿no? Lo dije bien, Alfred. Alfredo, el cuadernito que está ahí. Gracias. Ajá, primer libro de Samuel, capítulo 10. ¿No? Y nos vamos a detener en el versículo para sintetizar en el 6, versículo 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí presente, vamos a leer solamente 4 versículos de 6 al 10. Al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 al 10. Tema, título, ya sabe, transformado para la transición. Dice así: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Iglesia, Shalom, Jehová está contigo. Amigo mío, hermano, visitante, Jehová está contigo. Luego, versículo 8, bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda, o sea, cuando Saúl le da la espalda a Samuel para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Léalo conmigo. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Palabra de Dios. Seré breve, conciso y macizo, pero quiero que transmitirle lo que en la cámara secreta yo he recibido de parte de Dios, en la oración privada, en esa oración personal. En ese tiempo que usted y yo sacamos aparte, es donde Dios trata con el corazón. Es donde nosotros somos desnudados. En la oración es el lugar donde Dios mira lo que está más profundo de nuestro ser. Usted de repente ve las apariencias, usted de repente ve lo que está por fuera, pero Dios mira lo que está por dentro. Dios conoce tu corazón y sabe que tu grande necesidad no es la necesidad de pavo y de jamón, aunque eso podrá venir. Tu verdadera necesidad es de un toque del Espíritu de Dios que pueda transformar el corazón. Aleluya. El pasaje que acabamos de leer nos sitúa en el instante cuando a Saúl, un joven llamado Saúl, se le pierden las asnas. Y cuando se le pierden las asnas, dice que el siervo de Saúl le dice: hey, yo conozco un profeta que nos puede decir dónde están las asnas. Entonces, la primera enseñanza que Dios propició, permitió que se perdiera la asna para que Saúl tuviera un encuentro con el hombre de Dios. Hay veces que Dios permite que se dañe un carro, que se pierda una herramienta. Hay veces que Dios permite que se queme un arroz, pero es la manera como Dios quiere tratar para que usted y yo tengamos la probabilidad, la garantía de tener un encuentro con el hombre de Dios llamado Jesús de Nazaret. Aleluya. Hace algunos años, en un viaje fuera del país a predicar el evangelio, la noche anterior a tomar el vuelo, de repente el Toyota Tercel se le partió una pieza. Yo no era mecánico. Subiendo las 500, donde está hoy en día la estación llamada Centenario.
Y en esa loma el carro se quedó. Estaban mis 2 hijos pequeños. Podían tener 2 y 3 años, 3 y 4 años. Hoy tienen 24 años, así que mínimo hace 20 años de eso. Y cuando se daña el carro, uno se desespera con niños adentro. Y en eso pasó en taxi un varón que yo le había predicado en la cárcel. Y yo, gloria a Dios, varón, mira, se me dañó el carro. Y el hombre dice, varón, ahora mismo no puedo. Y arrancán y se fue. Yo, Dios mío, no me dio chance ni siquiera hablarle. Y allí, en esa desesperación, llegó y pasó un orate, lo que conocemos como piedrero. Y cuando pasa le digo, cuídame el carro, le doy para el café, todavía estoy esperando el café. Nunca más regresó. Cuando yo me voy, dejo el carro para que él lo cuidara, que se tomara el café del Pío Pío que quedaba allá abajo en la entrada de Paraíso. Agarro un taxi, llevo a mis hijos. Cuando yo regreso, en la parte de más abajo, en la calle que va hacia San Cristóbal, había un carro que yo se había quedado también. Y cuando yo regreso, lo encuentro en tuco, sin las 4 llantas. O sea que le habían robado al carro que estaba detrás del mío. Y yo estaba confiando que el amigo me estaba cuidando el carro. Pero nosotros tenemos que saber que aunque el hombre pueda que te dé la palabra, pero ese día que estaba cuidando el carro es el que está aquí, es el Cristo de la gloria que tiene cuidado de tu vida. Él sabe cuál es, ni un cabello cae al suelo, si no es por el poder de Dios. Dios tiene cuidado de aquellas cosas que usamos como recurso para la obra de Dios. Exactamente, amén, gloria a Dios. ¿Y por qué yo digo? Porque cuando yo leo la historia de Saúl que se le pierde en el asna, yo de una vez me vino el recuerdo de cómo en ese carro a las 2 de la mañana llegó la policía. Y la policía me dice, tiene que remover, tiene que pagar una grúa. ¿Cuánto cobra la grúa? 70 balboas. Es lo que tengo en el bolsillo para pagar por la reparación del carro. Yo no puedo pagar grúa, Señor, haz algo. Llegué a esa oración orando, me dormí con la cabeza hacia afuera. Como a las 2 o 3 de la mañana me despiertan súbitamente. Y cuando me despiertan, yo nada más así medio dormido le digo al hombre, Dios te bendiga, varón. Y cuando yo despierto, el hombre se sorprende. Y usted es siervo. Yo sí, varón, estoy esperando un milagro de Dios aquí. Dice, ¿cómo así se me dañó el carro? Y el hombre se metió debajo del carro. Y me dice lo que tiene dañado de la cruceta. Y dice, varón, yo soy mecánico. Y él tenía un Toyota Tercel, dice. Y yo tengo esa cruceta nuevecita en mi casa. Lo único que yo vivo en Nuevo Tocumen. Pero cuando él se metió debajo del carro, yo comencé a hablarle de Cristo. Y era como cuando metal que resuena, la palabra no entraba. El hombre tenía un corazón duro. ¿Y sabe por qué? Me dice, varón, yo no creo en Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo fui criado desde pequeño. Desde pequeño fui despreciado, menospreciado, rechazado por mi padre. Y mi madre, dice, me agarró con un padrastro. Y mientras mis hijos, mis hermanos, los hijos de mi mamá con el otro hombre, ellos comían pollo, a mí me daban a comer tuna. Y por eso que a mí me dicen Calito Tuna, porque siempre andaba comprando tuna. Y creció con un estigma, creció con un menosprecio. Y ese rechazo hizo que se convirtiera en un delincuente que debajo de un carro me comenzó a confesar de que era el hombre que violaba a las mujeres y las desnudaba en los lugares de cita. Era el hombre que había quitado vida, y debajo de ese carro me dice, yo no creo en Dios, por eso que yo sé que yo tengo el diablo por dentro, pero es mejor caminar con el diablo que ser un hipócrita. Y mientras él me hablaba, lo que él hablaba era el resultado de una vida que estaba herida. ¿Cuántas veces tenemos amigos, compañeros que cabalgan, que caminan con heridas en el corazón, que son rechazados, que fueron traicionados y que el mecanismo
mecanismo de defensa le da por actuar de manera malévola, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y esa madrugada, como a las 4:30, sonó el teléfono. El hermano de La Joya, no sé cómo, llamó a esa hora de la madrugada. Y cuando el varón dice, yo estoy aquí con un varón de Dios, yo conocí al hermano que estaba de pastor en un pabellón. Mire eso. Dice, el Espíritu me paró a orar por mi hermano. Yo no sé qué está pasando allá, varón, pero sí le quiero decir, por favor, predíquele a mi hermano, porque sabía lo que era el hermano. Entonces cuando yo llego, el hombre repara el carro, pone la cruceta, se va a Nuevo Tocumen, trae la cruceta. Y cuando está el carro arreglado, le digo, yo quiero orar por tu esposa. Así de la nada. ¿Y quién le dijo? Yo no sé, varón. El Espíritu Santo. Vamos para tu casa. Quiero ir a desayunar a tu casa. Vamos a tomar café a tu casa. Cuando llegamos, la esposa tenía señales de que había sido golpeada y estaba embarazada. Y cuando yo entro y veo ese cuadro, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Yo le digo, varón, basta ya de maltratar a tu esposa. Es lo que te voy a decir. Estoy hablando con un delincuente, con una persona violenta, que lo que más están necesitados es de amor. Lo que le quiero decir, que mi palabra no era un regaño de un hombre a otro hombre, era el regaño que venía de parte de Dios para que él se enderezara, para que él se corrigiera y para que él pidiera perdón. Y en esa tarde, ya en la mañana, en esa mañana ya ha salido el sol, ya en esa casa de Nuevo Tocumen, yo no puedo olvidar, mi hermano, aquel evento cuando la esposa dice, yo nunca lo he visto llorar, y ese hombre me abrazó y dijo, perdóname, Señor, y comenzó a gritar y a llorar. Lloraba y gritaba. Dice, yo nunca había llorado, y lloraba y me agarraba, me apretaba. A veces era tanto el aprieto, yo sentía que me asfixiaba con fuerza. Era que Dios, yo veía cómo caían las cadenas. A veces Dios permite que se pierda la sana para que un alma encuentre la salvación, la liberación y la sanidad. Eso es lo que hace Cristo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él es real y verdadero. Él permite situaciones para que tú tengas un encuentro con Él. A su nombre. Ahora era Él el que no quería que yo me fuera. Y el rostro, ¿cómo le cambió? ¿Cómo le fue cambiando el rostro a ese hombre? Y cuando abrazó a la esposa y comenzó a llorar, yo dije, Señor, vale la pena que se haya dañado este carro. No sé de qué cuántas cosas me libraste. No hubo una queja. No hubo, Señor, ¿por qué esto? Sino que cuando situaciones de la vida vienen, Señor, ¿para qué tú permites esto? ¿Cuál es lo que tú me quieres enseñar? Porque Dios tiene cuidado. Dios está más interesado en ti que nosotros en nosotros mismos. Él te ama con amor eterno. Él nunca te ha olvidado. Él nunca se ha apartado de ti. Y Dios permitió que el hombre Saúl pudiera conocer a Samuel. Transformado para la transición. Hoy en pleno siglo XXI, Dios, en medio de la maldad que se mueve, en medio de las situaciones que vienen, en medio de las profecías que vienen para el 2023, Dios está preparándonos para esa transición. Transición es pasar, es salir de un lugar a otro. Transición es la etapa intermedia. En esa etapa estamos. Está por culminar el 2022. Esperamos un año nuevo. Esperamos el 2023. Pero en el 2023 debemos de llegar renovados y transformados, convertidos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Transformado. Mire esto. Transición. Un ejemplo de transición. Dios está aquí. Dice la Biblia
que cuando Saúl venía de camino, ya Dios le había hablado a Samuel. Y Samuel estaba sentado esperando que viniera el que sería ¿qué? El primer rey de Israel. Ya Dios se lo había revelado. Cuando Saúl llega, el Espíritu Santo que está aquí le dice: este es el que va a ser el rey de Israel. ¿Me está escuchando? ¿Qué le quiero llegar? ¿Cuál es la segunda enseñanza? De que antes que usted llegara aquí, ya Dios lo sabía. Que antes que usted y yo abriéramos los ojos, ya Dios tenía cuidado de tu vida. De que aún las cosas que están por ocurrir estarán en el dial de Dios. O sea, en la sintonía de Dios. Cuando el hombre esté dispuesto a prepararse para ser transformado. El pueblo de Israel, hasta ese momento, bajo el ministerio del profeta Samuel, vivía un gobierno teocrático. Diga conmigo, teocrático. ¿Qué es teocrático? Gobierno de Dios. Hoy tenemos muchos gobiernos de hombre. Hoy tenemos muchas casas que son gobernadas por el hombre y no por Dios. Hoy tenemos muchos templos que en vez de ser gobernados por Dios, son gobernados por el hombre. Pero ese no es el tema. El tema es que Dios tenía que preparar a un pueblo para que pudiera estar preparado para la transición de salir del gobierno teocrático, porque era Dios directamente que gobernaba Israel. Era Dios que lo guió, era Dios que lo libró de abriéndole el mar rojo ante los egipcios. El Dios que le sustentó por 40 años. Era Dios que le estaba con ellos, pero ellos pidieron rey. La influencia posmodernista, la influencia de los pueblos vecinos fue tan fuerte que ellos quisieron lo que los otros tenían. ¿Le hablo más claro? La influencia posmodernista es aquella que presiona aún al cristiano para querer lo que el vecino quiere. Como es Navidad, quiero tener el mejor pantalón, quiero tener la mejor ropa, quiero tener jamón y pavo. Como en Navidad, yo quiero tener las cosas que tiene el mundo. Pero eso, Dios no se mueve conforme a los deseos del mundo. Dios se mueve conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que el hombre sea transformado bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay transformación, el hombre cambia y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hace 32 años que yo me convertí al Señor, nos subíamos a los buses y cantábamos: la droga que fumaba ya no la fumo más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. El licor que tomaba ya no lo tomo más. Y así, o sea, el cántico era la manifestación de un corazón que había sido ¿qué? Transformado. Hoy, para la transición al 2023, necesitamos ser transformados. Dice que cuando Saúl se encontró con Samuel, Samuel le dijo, Dios le dijo: úngelo porque será rey. Lo ungió como rey para que fuera el primer rey. Y cuando se iba le dijo: hey, y cuando salga de aquí serás mudado en otro hombre y profetizarás con los profetas. Un hombre ordinario llamado a ser lo extraordinario. Un hombre normal, un hombre que vivía en lo natural, criando asna, apacentando las ovejas. Pero ese hombre que estaba en lo natural estaba siendo llamado a lo ¿qué? A lo sobrenatural. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es como la dulce paloma. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder. El Espíritu Santo vendrá y hará nido sobre ti. O sea que el Espíritu Santo se apropiará de ti. Y es el que transforma, es el que liberta, es el que te da la esperanza de que no todo está perdido. Es el Espíritu Santo que te consuela en momentos de tristeza y de dolor. Es el Espíritu Santo que transforma tu lamento en baile. Él es el que transforma el óleo de gozo, manto de alegría para aquellos que están en tristeza. A su nombre, eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu
Santo que le dio a Felipe, anda, ve a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, trastornó todo el lugar de Samaria. Hubo cojos sanaban, ciegos veían, la gente enferma y los endemoniados eran liberados, porque el hombre Felipe estaba lleno del poder del Espíritu Santo, porque se había dejado transformar en la transición de una vida religiosa en una vida de poder. Transformados. Cuando el profeta ora por Saúl, lo unge con aceite y le da las palabras proféticas, esas palabras toman vigencia en el mundo de hoy. Que esa promesa es para usted y para mí. Mire qué tan real es que desde esta historia al Pentecostés se calcula que han pasado 3.300 años a estas alturas. 2.000 años y 1.300 años atrás. 3.300. Desde que el Samuel le dio esta palabra a Saúl. Y serás mudado en otro hombre y profetizarás. Y cuando toma vigencia en Pentecostés, que estaban reunidos, y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, descendió con lenguas de fuego repartidas y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque era un mandato de parte de Dios. El mandato de Jesús antes de ascender a los cielos, antes que los ángeles dijeran, ese mismo Cristo que habéis visto partir, que ha visto verse levantarse en una nube de gloria, ese mismo Cristo también vendrá por su iglesia, porque nosotros no esperamos la muerte, esperamos la vida eterna, esperamos la salvación. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Seremos transformados. Primera de Corintios 15:51 dice, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados a un cuerpo espiritual. Y eso que apareció, que acabamos de leer, esa profecía se cumplió en Pentecostés, porque Jesús le dijo, no se muevan hasta que venga la promesa que les hablé. Hechos capítulo 1 versículo 5 le dice, no se muevan hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo. Para ser transformado por el Espíritu Santo necesitamos revelación. Él necesita que se te revele, y revelación es que te descorre el velo. Revelación es que en la cruz del Calvario Él me reveló que el que tenía que estar en la cruz por causa de mi pecado era yo el criminal, era yo el que tenía que estar en la cruz, pero Él ocupó mi lugar. Él murió por mí, Él murió por ti. Él fue revelado en la cruz del Calvario. Él dio su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas alcance vida eterna. Eso es revelación. Usted está aquí porque un día se te reveló como el Dios que sana y el Dios que rompe las cadenas. Y esa revelación es la que trae la transformación de una vida. Que salió del ordinario Saúl para convertirse en el primer rey de Israel, que haría lo extraordinario en manos del Espíritu de Dios. Dice la Biblia a su nombre. Capítulo 11, versículo 5. He aquí Saúl, ya después que Dios le había permitido esa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y profetizar, a tal punto que hasta el día de hoy, entre los hebreos, entre las tradiciones judaicas, todavía se mantiene ese refrán. Hey, Saúl entre los profetas. Todavía se mantiene, porque ese día que él profetizó, la gente sacó ese dicho, ese refrán. Hey, Saúl entre los profetas,
Porque sabían que Saúl no era profeta. Usted y yo no teníamos derecho. Saúl no tenía derecho a formar parte de la compañía de los profetas de ese entonces. Pero el Espíritu de Dios hace como Él quiere. El Espíritu de Dios no necesita que tú conozcas mucha Biblia. El Espíritu Santo lo que quiere es un corazón que le crea. Un corazón que tenga hambre y sed de Dios. Y la Biblia dice: clama a los sustos, Jehová los oye. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Dios responde la oración de un alma que dice: Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, satúrame de tu Espíritu. Señor, múdame, transfórmame en el poder del Espíritu Santo. Y Él descenderá con poder. Él descenderá con poder. Revelación. Santo, voy contra el tiempo. Un ejemplo de lo que es revelación. Jesús está en la barca. La barca es de Simón. Cuando Jesús le da la orden a Simón, la clásica palabra de Jesús: boga mar adentro. Usted conoce la historia. Cómo Dios le dijo: mete la barca en lo más profundo de la mar. ¿Y cuál fue la palabra de Simón? Le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Porque maestro lo llamaba a todo el mundo. Pero allá en el versículo 8, cuando viene la pesca milagrosa y aparecen los peces de día, cuando usted sabe que los peces se pescan ¿de qué? De noche y de madrugada. Usted quiere conseguir corvinadola, usted se va a las 3 de la mañana al mercado y usted consigue el pescado, porque los pescadores vienen de toda la noche de pescar. Al lado del mercado del marisco hay una diferencia en precio. El punto que le quiero decir es que cuando viene la pesca milagrosa, dice la Biblia que Simón está en la barca y el que lo había llamado maestro, rabí, le dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Le fue revelado que el que estaba en la barca no era un maestro más, no era solamente el hijo de María y José, no era solamente el hijo del carpintero, le fue revelado que el que estaba en la barca es el Cordero de Dios, que quita el pecado, que anula tu pecado, que perdona tu pecado, que anula tu vida pasada y te transiciona, te transforma a una vida de poder y de gloria en el poder del Espíritu Santo de Dios. Le fue revelado, número uno, que el que estaba en la barca, dicen los mexicanos, el mero mero. Pero también le fue revelado: apártate de mí, que soy hombre pecador. Le fue revelado su posición, su situación y su condición de pecador. ¿Cuál era la situación? Que hasta ese momento no había pescado nada, y de ser un hombre pobre se convirtió en uno de los mayores vendedores, pescadores de la región de Galilea, con un milagro que hizo Jesús. Transformó su lamento en baile. Le fue revelado su situación de pobreza. Le fue revelada su posición. Por eso le dijo: apártate de mí. Porque le fue revelado la deidad de Dios. Y dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cayó de rodillas y tuvo la revelación a tal punto que es donde el evangelio toma vigencia, que es donde la sana doctrina toma vigencia. Aquella doctrina que han tratado de amoldar, de destituir. Hoy tenemos un evangelio. En el campo le llaman al recolado del café, le llaman guarapo. En muchos lugares tenemos guarapo de evangelio. Un evangelio guachi guachi. Un evangelio que a la primera prueba la gente deja el plumero. Un evangelio que ante la primera gota de agua no voy a la iglesia. Un evangelio que dice: ante la pluma, mi hermano, el verdadero evangelio es el evangelio donde tú eres transformado y tienes la revelación que tú eres columna de la iglesia, que tú eres fundamento de la iglesia, que a ti no te puede mover una lluvia, no te puede mover situaciones del hogar ni de la familia, del Espíritu Santo de Dios. Para estas fiestas de fin de año, ¿cómo se produce el éxodo? La gente abandona las iglesias para abocarse al comercio o a vivir o a poder
disfrutar, si cabe la palabra, de esta fiesta navideña. Que a la luz de la palabra debemos de disfrutar y celebrar el nacimiento de Jesús. No hay nada de malo en eso. Lo malo es el extremismo. Lo malo es irnos a la corriente de este mundo. Usted celebre, sea con mucho o sea con poco, celebre el nacimiento de Jesús en su corazón. No en un pesebre, no en un pesebre hecho por el hombre, sino en tu corazón. Y transformar tu corazón en un pesebre donde nazca Jesús. Esa es la verdadera Navidad. Celebrar ese nacimiento. Y que con ese nacimiento yo tengo la promesa que el día yo bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Entonces hay una promesa para la iglesia, para usted y para mí, que todavía Cristo no ha acabado conmigo. Todavía hay mucho camino que recorrer. Te hablo más claro, iglesia. Todavía Dios no ha acabado contigo. Todavía hay mucho camino que dar. Todavía hay mucho que recorrer. Todavía Dios te ha dado la largura de día, pero es para proclamar su gloria y para transformarte y poder experimentar la transición de tu vida, para poder ser transicionado. Transición es salir de un lugar viejo a un lugar nuevo. Transición es salir de una dimensión a otra dimensión. Cuando usted va a las cárceles, usted oye testimonio de hombres que en una celda cuadrada o en la preventiva del femenino, esa celda se transforma en un lugar de gloria donde el Espíritu de Dios desciende y ese hombre criminal es transformado, mudado en otro hombre por el Espíritu Santo, siempre y cuando el hombre se vacíe de Dios, se vacíe de Él para que se llene de Dios. O sea, que tu lugar de casa no tiene que tener muchas luces ni mucha comida. Asegúrate que en esta fecha de fin de año tu vida, ese pequeño espacio cuadrado donde tú vives, sea lleno de la gloria de Dios. Porque cuando el lugar está lleno de la gloria de Dios, tú no necesitas más nada. Dicen los grandes hombres teólogos que a Job no le quitaron todo, porque el todo de Dios, el todo de Job era Dios. Y eso me ministró, porque cuando tú entiendes que lo todo es Dios, lo demás viene por añadir. Entonces te tiras de rodillas como Pedro cayó de rodillas. La pesca ocupó un segundo lugar y Dios seguirá al Señor. Ya no serás pescador de hombres, si pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Y una vida ordinaria fue llamada a hacer lo extraordinario como el apóstol Pedro. Si usted hubiera visto por un hueco a Simón tembloroso en la barca frente a las olas y a la tormenta, usted diría, ese nunca sería apóstol, porque lo vemos con los ojos naturales. Pero aquí en este lugar hay profetas de Dios. Aquí en este lugar hay pastores que se van a levantar. Aquí en este lugar hay siervas de Dios que se van a levantar bajo una vida incorruptible, una vida de poder y de gloria, una vida donde podrás experimentar el poder de Dios en toda su extensión. A su nombre. Transformación. Para meterle doctrina, 2 Corintios 3:16. 5 minutos y oramos. Dice, me encanta la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. La primera ley ¿de qué? De la hermenéutica, del estudio de la Biblia. Ella misma se explica por sí sola. Y dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros todos mirando a cara descubierta, significa y representa, mirando a cara descubierta, es que el velo no fue quitado. Versículo anterior dice, para que veamos de qué está hablando, dice, pero el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el ¿qué? El Espíritu que levantó a Saúl. Y donde está el Espíritu del Señor,
allá hay libertad. Si hay una vida atada por algún pecado oculto, si hay una vida que está atada por pecados que nadie sabe, solo tú, quiero decirte que delante de Dios, Dios conoce ese pecado. Y en esta hora estoy aquí para decirte de parte de Dios: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre de esa atadura, de esa ligadura. Estaba yo atado por la droga y el alcohol, estaba yo atado por la lujuria y por cuantas detracciones de la vida, pero cuando vine a Cristo conocí la verdad y esa verdad me hizo libre. Hace 32 años nunca más he vuelto a formar droga, nunca más he vuelto a emborracharme, nunca más he vuelto a las fornicaciones, porque Él me hizo libre, Él me hizo libre, libre, Él me hizo libre, libre, Él me hizo libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Por eso predico en esta hora como si fuera el último día de mi vida. Desde que me convertí, siento una Navidad permanente. Para mí todos los días como 24 de diciembre, como con la expectativa que suenen las 12 campanadas. Estoy en esa expectativa porque no espero la campana de la iglesia, espero la trompeta del cielo. Aleluya. Porque el Rey viene. El Rey viene, Él viene por su iglesia, Él viene por todo aquel que ha sido mudado y transformado por el poder del Espíritu Santo. En esta tarde Él quiere transformar tu vida, solamente vacía tu vida y deja que el Espíritu Santo descienda con poder sobre ti. Finalmente, dice: como mirando a cara descubierta, o sea, ahora que el velo le ha sido quitado, dice, somos transformados de gloria en gloria. Ahora entendemos por qué Dios permite las pruebas. Porque la única manera de saborear la victoria, Paredes, la única manera de experimentar la victoria es estar en la batalla. Y en la batalla a veces sentimos que las fuerzas no nos dan. Sentimos que la esperanza se pierde. Y es allí donde el Espíritu de Dios desciende. Y descendió sobre Saúl. Y cuando había una declaración, había un decreto de muerte contra todo Israel. Dice la Biblia en capítulo 13 que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y le iban a sacar los ojos. No hay tiempo, había una sentencia de muerte, pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y lo que a una vez habían ungido, lo que a una vez Samuel había hecho, ahora tomó vida y el hombre se convirtió en el líder y lo siguió toda la banda. Todos los guerreros se unieron a Israel y triunfaron sobre los amorreos. Y Dios le dio una gran victoria. La primera victoria como rey de Israel. La primera victoria que Dios le da al hombre de Dios es cuando triunfa en medio de las pruebas. La pone delante de Dios y dice: Señor, haz como tú quieras hacer, porque ya humanamente ya no hay nada que yo pueda hacer. Para eso es esta palabra en esta hora. Para que nosotros en esta transición, en este periodo de cambio de año, donde a ciencia cierta no sabemos qué nos depara el 2023. Lo que sí sabemos que vendrán, conforme a la Escritura, vendrán males, vendrán calamidades. La economía se irá sufriendo. Las cosas irán de mejor a peor. Y aunque muchos tienden a decir lo mejor está por venir, yo quiero decirte que a la luz de la Biblia lo que viene son juicios de Dios. Y lo que va a mantenerte a ti firme sobre la roca es que el Espíritu Santo venga cada día sobre ti con poder. Es que tú anheles su presencia. Es que lo primero que sea: Señor, yo quiero conocerte a ti, Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me iré y os dejaré a un consolador, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y no muchos días después, allá en Pentecostés, descendió el fuego, descendió el poder pentecostal. Por eso somos pentecostales, de la cabeza a los pies, porque Él me hizo pentecostal, porque el Espíritu de Dios me ungió, me apartó, me rompió las
la cadena, y es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Es Él. No hay nada en el hombre que podamos hacer para ser salvos, solamente su gracia y su misericordia. Pongámonos de pies en esta hora. El tiempo. Otro día continuamos con otros 2 puntos sobre el ser mudado, transformado. Cuando habla de mudado, habla de ser transformados. No sé si es el último mensaje que yo predicaré. No sé si es la última vez que yo lo vea a usted. Como hace unos domingos en una iglesia, que nunca me di por enterado que ese domingo era, al día siguiente el hombre amaneció muerto. Por eso, la encomienda que tenemos como hombres y mujeres de Dios es vivir una vida como si fuera el último día y programar como si fuéramos a vivir 50 años más, pero vivir cada día a la vez. Saca tu mejor vajilla, saca aquellas cosas que están guardadas para ocasiones especiales, porque mucha gente ha guardado cosas en las casas, han partido con el Señor y nunca usaron la joya ni la vajilla que estaba en la estantería. Hoy Dios quiere que saque lo mejor de ti, que desempolves ese corazón que ama las cosas del Señor, pero la religión nos engaña y nos mete en una burbuja de mucha religión, de muchas tradiciones, cuando el Espíritu Santo está vigente y quiere hacer una transformación en tu vida y en la mía. Déjate transformar. La transformación es más de las cosas del Espíritu y menos de las cosas de la carne. Colosenses 3:1 dice: hace pues morir todo lo terrenal en vosotros. Y cuando habla de morir a todo lo terrenal, habla de envidia, celo, de todo aquello, de deseo de la carne, de deleite de los ojos, de la gloria de la vida. Hoy hacemos un llamado como de parte de Dios por aquella vida que dice: yo quiero ser transformado por el Espíritu de Dios. Porque entiendo que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Cristo, es el Dios Espíritu que está aquí en la tierra para darme el toque de su Espíritu, para llevar una vida de gloria, que en medio de las batallas de la vida yo tenga la victoria, que en medio de las tribulaciones de la vida yo tenga la victoria, porque la Biblia dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el Hijo de Dios. Padre Celestial, que en esta tarde bendecimos tu nombre. Levante sus manos, sus ojos cerrados. Queremos orar por aquella vida que dice: yo me quiero reconciliar con Dios en esta hora. No sé si sea el último día de mi vida, no sé si sea la última vez que venga a un culto. Lo que sí sé que hoy mi nombre puede ser escrito en el libro de la vida. Y si la muerte da a sorprendernos, saber que tenemos la garantía de la esperanza de la vida eterna. Jesús dijo: todo el que cree en mí no morirá eternamente, sino que vivirá y tendrá vida eterna. Juan capítulo 3. Señor, en el nombre de Jesús, he hablado, predicado y enseñado conforme a lo que recibí de parte tuya. Que en este tiempo de transición al nuevo año, yo quiero ser transformado. La Biblia dice: transformaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia nuestros pensamientos. Pensamientos de bien y no de mal son los que tú tienes para nosotros. Cuanto más nosotros para nosotros mismos. Señor, hago un llamado por aquella vida que dice: que ponga aquí adelante y oraremos por usted. Que diga: yo me quiero reconciliar contigo. Porque la Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Hoy delante de los hombres yo confieso que soy pecador, que yo, Francisco Ortiz, necesito arrepentirme de mis pecados. Que hoy yo me reconcilio contigo, Dios. ¿Alguien se une a mí?
Alguien dice, yo quiero reconciliarme también. Yo también quiero a Jesucristo. Yo también quiero estar lleno del Espíritu de Dios como estuvo Saúl. Y aunque en ese tiempo el Espíritu descendía y se iba, hoy el Espíritu está para quedarse sobre ti y sobre mí. Su mano levantada, sus ojos cerrados. Vamos a orar y a ungir con aceite. Pero quiero, por aquella vida que se quiere reconciliar, diga, Señor Jesús. No los oigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me reconcilio contigo y reconozco que en la cruz del Calvario Jesús murió, derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Ahora, Señor, una vez más te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y declaro que soy libre de toda atadura, de toda ligadura, porque tú me hiciste libre. Ahora lléname, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de Señor, Espíritu de Dios, Padre Celestial.